Después de la toma del poder presidencial de la República Mexicana, iniciamos actividades el siguiente día de la doctora Claudia Sheinbaum, quien asume la presidencia de la República Mexicana por un periodo de 6 años. Pues la efemérides del día de ayer nos recuenta que se despidió de la silla presidencial el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, quien a la vista del público dejó muy buena impresión en su periodo de mandato de casi 6 años, desde el 18 al 24. Y pues qué bueno que creen buena fama a los políticos, porque la buena fama es lo único que los sostiene. Y, y eso pues se lo deseamos a los salientes y a los presidentes entrantes de todos los países. Eh, Hay muchos temas o tópicos que abordar, pero pues el más sobresaliente es, sin duda alguna, la toma presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum, que, que pues asume una responsabilidad muy seria, porque la gente se acostumbró a los buenos resultados de Andrés Manuel López Obrador, y si no se concretizan las promesas de la doctora, que a decir de ella son 100 promesas que hace al pueblo de México, eh, 100 promesas que tiene que cumplir, destacando principalmente la promesa de separar correctamente el poder político del poder económico. O sea, separar la política de la plutocracia, donde en los sexenios anteriores a López Obrador la plutocracia tenía una injerencia pues muy notable, en el sentido de que la plutocracia controlaba prácticamente al gobierno. Posteriormente se dice que eh, la narcocracia asumió el poder en México, pero parece que es solamente una afirmación, porque los principales capos de los cárteles del narcotráfico, como Joaquín Guzmán Loera y el Mayo Zambada, pues están presos en Estados Unidos, y acá los remolinos de vientos que quedaron, pues puede ser que tengan un futuro incierto. y, y pues la principal promesa es separar, en palabras de Sheinbaum, ya se perfilaba, ¿no? Desde comienzos de la 4T, que el objetivo era separar el poder político del poder de la plutocracia, como anteriormente lo fue separar el poder político del poder de la iglesia, y más anteriormente separar la dependencia de la recién iniciada de la recién iniciada despunte de la independencia de México, separar el poder político de España del poder político mexicano. Y pues
Han pasado 200 años después de que se consumó la República Mexicana y que apareció el primer imperio de México pues podemos decir de la era moderna, con el imperio de Agustín de Iturbide. Pues México en los últimos 500 años ha, ha tenido la experiencia de ser un gobierno monárquico. Y quizás desde antes de la llegada de los españoles ya era un gobierno monárquico con los emperadores aztecas, por así decirlo. Pero, pero a partir de 1821, aunque se constituye la República Federal, los políticos mexicanos pues no sabían más que actuar de manera monárquica. Por los 300 años del Imperio Español en México, como vaya usted a saber cuántos siglos antes, el Imperio Mexica tuvo su vigencia hasta que llegaron los españoles en 1521, 1519, 1521, pues pues desapareció el imperio azteca y surgió después de 11 años de lucha, 10 años, 11 años de lucha, apareció por consenso nacional el primer imperio mexicano de la era moderna, que era el imperio de Agustín de Iturbide. Y pues el pueblo pues lo que quería era liberarse de los mandatos que representaba el gobierno del Imperio de España, porque los criollos, los españoles peninsulares que no tenían cabida en el gobierno, pues se sentían muy ofendidos. Y ya no digamos las clases indígenas, clases afroamericanas, que eran en realidad pues importantes, y pues el pueblo de México estaba suficientemente harto de todos los abusos que la corona española imponía al pueblo al pueblo de la Nueva España, que a la postre se convirtió en México. Entonces México pues está iniciando un periodo de 6 años en los que se pretende, en las promesas de Claudia Sheinbaum, separar correctamente o perfectamente la demarcación del poder político con el poder económico o la plutocracia. Y pues hay muchos comentarios que aducir a este tema del nuevo periodo de los 6 años, porque tenemos una historia que a partir de hace 6 años empieza a contarse de una manera diferente. De una manera diferente en que el imperio español pierde todas sus posesiones prácticamente en el mundo. Pierde México, pierde Filipinas, pierde Sudamérica y Centroamérica, pierde Cuba,
y vaya usted a saber que otros países pierden. Y, y pues el imperio español pues prácticamente derrotado por los Estados Unidos o por el imperio británico, porque pues el imperio británico tiene mucho que ver en la milenaria lucha de fuerzas entre España y la Gran Bretaña o Inglaterra. Eh, Estados Unidos como población sajona pues se impone en la política y con las armas a todos los territorios otra hora dependientes del imperio español y que ya para y que ya para 1898 pues prácticamente pierden la última posesión de España con la pérdida de Cuba. Y de ahí empieza a surgir el imperio estadounidense, si así se le puede llamar, el imperio estadounidense que fue muy favorecido por las guerras, la primera y la segunda guerra mundial del siglo XX. Pues hay muchos comentarios que hacer respecto a las promesas de la doctora Claudia Sheinbaum y pues a nosotros no nos queda más que estar a la expectativa. Como toda la gente que analiza la política de un país, pues no le queda más que esperar buenos resultados porque se le da todo el mando y todo el poder al recién iniciado en su periodo gubernamental de 6 años y se confía en ellos cuando es por medio de una lucha política. Cuando es por medio de una lucha militar o terrorista pues no se les da como mucha credibilidad, pero pues aún así pueden ser cambios de gobierno que perjudiquen más o favorezcan más a la población, que al fin de cuentas pues la población de un país es la que importa y en nombre de las poblaciones de los países se han hecho todos los movimientos políticos que pues existen con la promesa de la doctora Claudia Sheinbaum de separar perfectamente el poder político del poder de la plutocracia, pues no sabemos o intuimos más o menos que pues que la plutocracia quiere quedar bien protegida y bien sentada en el nuevo gobierno y pues la experiencia que tenemos es que los plutócratas una vez que se sientan en el poder amparados por los gobernantes en turnos hacen y deshacen y como son poderes económicos transnacionales plutócratas pues eh, los países tienen muy poco de dónde defenderse porque ya la política internacional no es de defendernos con las armas, sino defendernos o crear poder por otros métodos distintos eh, que son geopolíticos, económicos, eh, genéticos, eh, pues son de muchos tipos de formas de crear nuevos poder y asentarse en los nuevos gobiernos por parte de los plutócratas. Y pues como tienen el dinero, tienen el conocimiento
eh, de la política, pues fácilmente se encaraman juntamente con el presidente en turno en el poder. Y pues eso, todos los observadores nacionales e internacionales están capturando esa cercanía o ese alejamiento que, que no es mucho, porque ya hay muchos hombres de poder económico que prácticamente bajo la sombra del presidente en turno reinan en la política y en la economía nacional. Y lo que les importa a los plutócratas, los resultados económicos, ya sea a un nivel nacional o a un nivel internacional. Y si se quieren resucitar viejos imperios, no hay que dudarse que en Latinoamérica España quiere recuperar todo el poder perdido y que no supo cuidar, todo el poder perdido ganado por Estados Unidos. A la chita cayendo, como se dice, pues quiere España, quiere recuperar todas sus posiciones y en una osadía que es bien difícil que la dejen. España quiere recuperar el imperio español en el mundo y pues tiene muchas fuerzas a su alcance, a su mano. España España tiene motivos. El principal motivo es haber sido la voz cantante del mundo por 300 años, de 1492 a, a más de 500 años en el mundo, porque el imperio español se estableció mundialmente y fue la potencia más políticamente más evidente. Fue el país que perduró 300 años. ¿Cuánto duró el imperio de Carlomagno? Pues hay que investigarlo. ¿Y cuánto duraron los imperios? Pues es bien sabido que antes pues el imperio romano y el imperio griego pues duraron muchos siglos, pero estamos hablando ya del presente y las gentes siempre quieren recuperar lo, lo perdido o lo robado o lo como usted lo quiera llamar por, por parte de las potencias económicas hegemónicas que surgen, valga la redundancia. Y pues no es de extrañarse que surjan nuevas potencias económicamente muy poderosas. Y las fuerzas militares pues en el mundo despuntan y tienen la ambición de, de liderar a nivel mundial para proteger los intereses de los países o de las corrientes económicas más evidentes y más a la luz. El poder militar es el que pone el orden entre los países mundialmente. El poder militar se dice que Rusia tiene submarinos nucleares capaz de destruir, vaya usted a saber si sea cierto, destruir lo que actualmente vemos. Y Estados Unidos pues hay que tener en cuenta que Rusia solamente perdió una guerra con
con Japón en 1904 aproximadamente. Pero de ahí para acá, Estados Unidos, Rusia no ha perdido ninguna guerra. En todas, sino ha salido más o menos airoso el país el país o el imperio ruso. Y pues también ha de tener sus aspiraciones porque la ambición no tiene límites. Así le pasó a Napoleón, así le pasó a Hitler. Que su ambición los llevó al fracaso y a la derrota. Y, y pues como digo, mundialmente todos quieren establecer su hegemonía económica y quieren convertirse en parte de la plutocracia, del mundo de los ricos que rigen este planeta Tierra, más o menos. ¿Y qué posición está México? ¿En qué posición está México? Pues está en una posición políticamente como una política nueva, emergente. No hay que olvidar que México era la mano derecha de España, del Imperio Español, durante los 300 siglos que duró el Imperio Español en América. México era la mano derecha de España. Todo lo bueno que tenía España, pues prácticamente salía de México, económicamente hablando. Desde los primeros cargamentos que envió Hernán Cortés a Carlos V, desde los primeros cargamentos de tesoros y de novedades, ya no digamos de tesoros, a lo mejor para nosotros el penacho de Montezuma es un tesoro y que para otros no puede no tener la importancia que merece. Pero México era la mano derecha de España en los 300 años que duró en México el poder español dando órdenes. Porque a partir de 1821 los últimos españoles dirigidos por el gobierno de Madrid se refugiaron en San Juan de Ulúa y dicen que en La Roqueta, en Acapulco, que eran los dos puntos más importantes de la entrada al territorio de la Nueva España, actualmente México. Y pues como a partir de 1763 las cosas fueron siendo adversas para el Imperio Español e incluso para el país México, con la incipiente hegemonía de Estados Unidos, que por otra parte pues también tiene su historia relevante y de cierta importancia y que es preciso conocer para que nuestros juicios sean lo más acertados posibles, lo más apolíticos posibles. Aunque pues no hay que esperar mucho, en el sentido de que todos los países se creen con el poder y con las agallas suficientes para mostrarle cara al enemigo que los quiera ofender. Y si ya probaron el poder, como en el caso de Estados Unidos del presidente Donald Trump, no hay que dudar que quieran repetirse la dosis de poder, otro periodo gubernamental. Y si no hay adversario a quien vencer, pues fácilmente pueden repetir en el mandato. En el caso de Estados Unidos,
Donald Trump puede, puede volver a subirse a la silla presidencial de Estados Unidos por un periodo más de 4 años, a pesar de las muchas críticas negativas que tiene Donald Trump. Pero pues también ha de tener críticas positivas. Y no hay que dudar que esté bien amarrado con Rusia, porque los rusos pues hacen política y como digo, nunca han perdido una guerra, ni Estados Unidos tampoco. Pero no hay que olvidar que Estados Unidos pues prácticamente tiene su origen en el Imperio Inglés. Y los ingleses pues son primos de los rusos. Y si se quiere hasta de los alemanes. O sea, hay una relación. Hasta España, el Imperio Español con el Imperio Inglés tiene unos lazos y unos nexos ahí que no se ofenden, nomás paran los bigotes unos y otros. No se ofenden, tienen mucho cuidado en sus políticas internacionales, porque pues no hay que olvidar que Estados Unidos es creación de Francia, de la Nueva España o de México, si se quiere. Estados Unidos es creación principalmente de Francia, de México y del descontento que en los emigrantes ingleses que generaron que generó el imperio inglés, el imperio británico. No querían pues a los colonos los que posteriormente serían los colonos en Norteamérica. En Europa pues no los querían mucho porque tenían su origen y eran responsables de la disolución del imperio católico en el mundo. En Europa pues se opusieron fehacientemente y notoriamente a quien mandaba en Europa en el año 1500. El que mandaba en Europa en el 1500 pues no iba a tolerar que cualquier grupo religioso o político le mostrara cara y el poderoso por siglos trata de defender su poder y trata de que no lo aniquilen. Y eso fue simple y sencillamente el origen de Estados Unidos. El malestar que creó en los colonos ingleses, el malestar que creó el imperio inglés en los colonos ingleses de Norteamérica, y estos alentados por Francia y por España, calladamente o abiertamente, pues generaron lo que hoy conocemos con Estados Unidos y sus consecuencias lógicas, que es el la destrucción del imperio español con, con la leyenda negra que crearon los ingleses y la gente del norte de Europa. Crearon una leyenda negra en la que decían que el enemigo se comía a los niños vivos, y pues la gente que todo lo cree, pues es evidente que se creyó el discurso de la leyenda negra completamente. Dicen
que la Inquisición se aplicaba únicamente a la gente de origen católica. La Inquisición no se metía en gentes de otras creencias religiosas reconocidas. Se mantenía muy cautelosamente al margen, pero a sus miembros sí les aplicaba el rigor doctrinal. Y pues es bien evidente que el poder doctrinal en América tiene 500 años. Y vamos a ver qué resulta de la ascensión al poder de la doctora Claudia Sheinbaum en la República Mexicana, en un México que otra hora fue la mano derecha del Imperio Español.